Hola, hoy vamos a hacer un video de algo que me han pedido demasiadísimo desde como que empezó el canal. Y en realidad va a ser una serie de todo lo que hay que saber de pinceles de maquillaje. Entonces, el primer video va a ser uno de maquillaje para principiantes, porque a mí me encanta hacer videos de eso. Entonces, será un video mostrándole como que los pinceles básicos que deberían tener, comprar. O sea, lo primero que hay que empezar, no tienes que salir a comprarte todos los pinceles, que si ir a la tienda más cara de pinceles y pedir como que los mejores que tengan ahí y gastarte un platal. O sea, para nada, cuando estás empezando tienes que comprarte algo así, ¿ok? Tienes que comprarte algo así como, nada, que te ayude a mejorar tus habilidades y no necesariamente gastar mucho dinero. Entonces, me voy a ayudar aquí con mi, como que mi kit que tengo de Coastal Scents, que me encanta, lo descubrí hace poco. Y esto, por ejemplo, puedes ir y comprarte una cosa de este estilo, pero no tienes que hacerlo, porque aquí ya tienes full pinceles y mucho más de lo que vas a necesitar. Okay, entonces vamos a empezar con los pinceles del rostro y vamos a empezar con el pincel de la base. Para la base, claro, puedes empezar utilizando esponjitas como estas que tengo aquí, que son las esponjitas triangulares normales. Hay mucha gente que no le gusta estas esponjitas. Yo las utilicé por muchísimo tiempo cuando estaba empezando, porque no me había comprado un pincel, no sé qué, no sabía qué utilizar. Y son una buena opción. O sea, hay mucha gente que no le gusta, otras que sí. A mí me gustan. Y, o sea, sí es verdad que absorbe un poquito de la base, pero la puedes mojar, no sé qué, hay muchas formas de utilizarla. Ahora, si quieres utilizar un pincel, tienes varias opciones. El más conocido, el más popular es un pincel así. Es un pincel normalito de base. Y simplemente agarras tu base y te la echas así. Esto es uno de esos pinceles en los que te aconsejo que inviertas, no sé qué, cuando estás empezando. Un pincel para la base, buenísimo. Claro, después van a haber otros pinceles que puedes utilizar para aplicar tu base, pero eso lo hablaremos en un video ya más allá de otros pinceles en los que puedes invertir, no sé qué, o comprar, etcétera. Ok, otros pinceles. Ya tienes tu base, también necesitas un pincel para el polvo. Entonces, yo te aconsejo que compres un pincel así gordito, algo que sea lo más suave posible. Claro, si no quieres gastar mucho dinero no vas a conseguir el más suave, pero lo más suave que consigas y lo mantengas, lo cuides, no sé qué. Entonces un pincel así gruesecito, ¿ok? Que sea como que fácil de utilizar polvo en todo el rostro, ¿ok? Ese pincel tienes ahí, ya tienes dos pinceles esenciales para la cara. Y también te aconsejo que compres otro un poco igualito a este, pero un poco más finito, como así. Que si estos kits siempre vienen dos, lo que pasa es que estos dos creo que no se nota tanto la diferencia, pero sería este, que es simplemente para aplicar el rubor, ¿ok? También ese mismo pincel lo puedes utilizar para tus correcciones en el rostro, para perfilar, y lo que haces es que lo aplastas un poquito y haces así, ¿ok? No es necesario que inviertas todavía cuando estás empezando un pincel en ángulo, no sé qué, un pincel especial, nada de eso. Tú tienes tu pincel para el rubor y listo. Ok, por ahí ya tienes tus tres pinceles para el rostro, que son lo que yo pienso que es necesario. Cuando estás empezando, aprendes bien a hacer todas tus cosas en el rostro. Es incluso mejor, porque empiezas a trabajar mejor con lo que te den. Vas a ya tenemos nuestros pinceles para la cara, tres pinceles esenciales para la cara. Ahora queremos los pinceles para los ojos, para el maquillaje, ¿sabes? Sombras, todas esas cosas, delineados, lo que sea. Entonces, queremos hacer eso. Cuando estamos empezando no vamos a tener muchos pinceles, nada, necesitamos los básicos. Entonces para mí los básicos van a ser 4 pinceles, que son estos pinceles. ¿Ok? Lo que tenemos aquí es un pincel, que es este. Todos estos pinceles son de mi kit de Coastal Scents. Y es este pincel, que es un pincel simple para la sombra, simplemente para aplicarte la sombra, que si en todo el párpado, no sé qué, un tamaño normal, no tiene que ser exageradamente grande, no quieres que sea muy grande, de hecho, ni muy chiquito, ninguno de los extremos, quieres un tamaño normal, ¿ok? Para utilizar la sombra, no sé qué, unos pelitos así que no sean ni muy duros ni muy suaves. Es como el típico pincel de sombra, pincel básico esencial. Ok, tienes ese pincel y cuando tienes solo uno, vas a tener que limpiarlo y no sé qué, utilizarlo por un lado y por el otro. Pero también es chévere porque nuevamente aprendes a utilizar tus pinceles mucho mejor cuando tienes que decir, ay, se me ensució un poquito, busco otro. No, aprendes a utilizarlos. Entonces tienes este pincel. Y también es chévere que tengas un pincel más grueso, como este, o como mi favorito, que es este de Sonia Kashuk, o Kashuk, no sé, que son pinceles gruesos. Y a mí me encanta para utilizarlo en la parte de arriba, me ayudan full a difuminar. O sea, para cuando quieres un color así como no tan concentrado, sino una sombrita que sea así como que ni se vea, simplemente lo pasas así, Y claro, estos pinceles como son más gruesos, no agarran tanto color, entonces te sirven en diferentes ocasiones. Entonces siempre es bueno tener uno de esos. Y también, otro pincel que quieres tener
es este pincel que es como en punta, ¿ok? Las puntas, claro, vas a conseguir distintos tipos. Por ejemplo, yo tengo otro, ahí está, ajá, que es mucho más grueso, si lo ven. Okay. Si notan, estos dos pinceles, como que uno es más gruesecito que el otro, este es mucho más finito, este es más grueso, uno también es un poquito más duro que el otro, pero entonces lo que lograrás es como que efectos diferentes, con uno vas a poder difuminar más que con el otro, pero en general los dos son para lo mismo. Es concentrar el color aquí, también que si tienes un delineado podrás difuminar y todo ese tipo de cosas. Este pincel, yo estaba dudando que si ponerlo en esenciales o ponerlo que si en pinceles que vas a adquirir más allá, pero todo depende del siguiente pincel. El siguiente pincel es un pincel en ángulo. Este pincel, por ejemplo, puede ser un pincel así en ángulo. Uy, ya va, así en ángulo. Y este pincel es muy duro. Si te aplicas algo, el color se va a quedar como que ahí justo no lo aplicaste. Pero por ejemplo, déjenme buscar otro. Ajá. Este pincel, miren la diferencia. No sé si se notará mucho. Uno es como que más grueso que el otro. Entonces cuando los utilizas, uno se puede difuminar más. O sea, con con el de la... Uy, no sé, estoy viendo al revés. Bueno, con el blanco se puede difuminar más que con el negro. Entonces, como puedes difuminar más con ese blanco, no va a ser tan necesario que te compres estos pinceles. Porque puedes, por ejemplo, hacer que si un delineado, entonces lo subes de líneas y luego quieres hacer la B externa, puedes hacer la B externa con eso y lo vas moviendo con este pincel. Como es gruesecito, te va a permitir hacer esto. En cambio, el pincel negro, que es muy finito, es muy duro, no te va a permitir hacer eso en lo absoluto. Por ejemplo, este que también es negro, tampoco es finito, no tanto como el otro, pero tampoco te lo va a permitir. Entonces, depende de cuál quieras. También puedes hacer que si comprar dos en ángulo, porque los pinceles en ángulo son súper necesarios, que si para las cejas también, también súper útiles para las cejas, si quieres uno que sea así como full duro, porque no sé, es mucho más fácil. Entonces, esos son todos los pinceles que yo pienso que necesitas cuando estás como principiantes. Entonces vamos a recapitular un poco, porque sé que fue un poco rápido en el video. Entonces, para la cara creo que necesitas básicamente 3 pinceles. Esos 3 pinceles son el pincel para la base, y este es el más sencillo de utilizar, el más básico de todos, entonces te aconsejo que quieras también es el más fácil de conseguir. También necesitas un pincel gruesecito para el polvo, como y un pincel para el rubor, que te va a servir para el rubor y también para perfilar el rostro. Y para los ojos te aconsejo que quieras 4 pinceles, que son un pincel para la sombra normal, planito, como no, este es el gordo, como planito. Un pincel más gruesecito para la sombra, que te va a ayudar a difuminar full, aplicar sombra como en menor cantidad, todas esas cosas, como de aquí. Un pincel en punta, si deseas, que va a ser para como que condensar el color, que si en la sombra, en la B externa o también en la parte interna del ojo, todo ese tipo de cosas. Y un pincel en ángulo, que es que te va a servir para que si la parte de abajo del ojo o también para las cejas. Y eso fue todo el video de pinceles para principiantes. Espero que les ayudara, que compren todos sus pinceles sin necesariamente gastar mucho dinero. Recuerden ver todos los videos que vienen ahora próximamente de pinceles, cómo limpiarlos, por qué limpiarlos. Ese video va a ser súper interesante. Pinceles que también no son tan de principiantes, pero pinceles que definitivamente queremos tener más a lo largo y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, vean la cajita de información abajo, donde escribiré más cosas. En el blog haré un artículo como que explicando nuevamente todo sobre esos pinceles. Y nada, revisen la página del Facebook, del Twitter, el blog, todos esos links que les dejo en la cajita de abajo, y comenten y suscríbanse y todo eso. Y nada, nos vemos para el próximo video. Chao.